Bien, como siempre, iniciamos el sector de análisis acá en Primera Impresión. Ya estamos en contacto con Alem Quisbet, quien ha tenido la gentileza de ponerse en contacto con Televisión Universitaria. Alem, como siempre, muchísimas gracias por el contacto, por tu tiempo. Te mando un abrazo. Muy buenos días. Sandro, muchas gracias por estar en tu programa. Muy buenos días a tu teleaudiencia. Alem, el tema de la UKN, del Congreso del Movimiento al Socialismo, bueno, ha generado bastantes expectativas. Se habla de, bueno, por un lado expulsar al presidente, por otro lado, digamos, generar la directiva, nombrar una nueva directiva, y con esto Evo Morales posicionaría a la gente más importante, digamos, vinculada a su sector, y él se quedaría con la presidencia fundamentalmente del Movimiento al Socialismo y también con la sigla, que es digamos, el elemento indispensable para poder más adelante llevar a Evo Morales a una nueva candidatura. Sí, Sandro, mira que suena interesante toda esta etapa, movimiento al socialismo en dos fracciones, pero más allá de eso, creo que la mirada es qué caudillo es la nueva imagen para regir el nuevo gobierno post-2025. Mira, hace unos 3 meses aproximadamente, el señor García Linera, Álvaro García Linera, ex vicepresidente de la República, o del Estado Plurinacional, mil disculpas, decía que solo la imagen del señor Evo Morales tiene un voto duro de un 25%. Entonces, ahí ya el señor Linera nos plantea la idea de que no es necesario una sigla partidaria, en este caso el Movimiento al Socialismo, para generar un nuevo presidente, sino necesitamos la idea de un presidente o de un caudillo que tenga la capacidad de articular todas las diferentes directrices políticas, rurales, urbanos y la combinación de ambas. Ahora, Neuquén, si bien se está llevando a cabo el Congreso, no está teniendo el mismo impacto o el impacto que se estaba esperando, el impacto de que va a haber un antes y un después del quehacer político en tanto los resultados del Congreso y en tanto el proceso del Congreso. En este caso, el movimiento al socialismo, se tiene que entender, mejor dicho, que el movimiento al socialismo es lo que dice su consigna: un movimiento social, o la relación de movimientos sociales, convergencia entre los movimientos rurales y entre los movimientos urbanos, y esto ha generado la postulación del movimiento al socialismo para la administración del Estado. Entonces, este debate lleva a que haciendo un congreso con una población muy reducida en un lugar muy distante a cualquier capital de los municipios de importancia o de mayor concentración demográfica de Bolivia, entonces hace que muestra que esta corriente del señor Morales está un poco atemorizada de no garantizar una propuesta real a la demanda social boliviana, por un lado. Por otro lado, muestra un cierto temor institucional de perder el control del movimiento al socialismo. Esto me parece muy interesante. Por otro lado, el señor Arce, con las dos actividades de mucha importancia que está haciendo la próxima semana, uno que es el Día de la Democracia, recordando el 10 de octubre como el retorno a la democracia, y dos, el 17 de octubre como un referente histórico de lo que fue el inicio político del movimiento al socialismo, refiriéndonos al conflicto del 2003. Entonces, estas dos miradas está mostrando que el señor Arce Catacora está lejos de querer disputarle la sigla partidaria al señor Evo Morales, y también por otro lado nos muestra esta intención de presentarse en un proceso electoral 2025, pero con una mirada, si no renovadora, por lo menos esencialista del movimiento al socialismo. Está articulando los movimientos sociales, que son la esencia del partido, y a la vez está mostrando su cuerpo político socialmente hablando.
Congreso se ha quedado a una actitud muy minoritaria y un cabildo va obviamente en este caso copar las expectativas de lo que el movimiento al socialismo fue por lo menos hasta antes de 2019. Ahora, Ale, un elemento que al parecer, después de todo este tiempo de fricciones, de separaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en dos frentes, uno alcistas, renovadores, otro conservadores o radicales que obedecen a la línea de Evo Morales, han generado una expectativa muy fuerte. Y bueno, la otra noche, una conversación, tú lo mencionaste, Álvaro García Linera, con el vocero de la presidencia, pues pareciera que encontraron más coincidencias que diferencias. Todo hace pensar después de este debate o de esta entrevista, porque no fue un debate de diferencias de ideas, hace pensar de que pareciera que fuera una estrategia del movimiento al socialismo para anular completamente a la muy mermada oposición, es decir, generar la polarización y luego encontrar limaduras a las asperezas. Bueno, parece que también hay algo de estrategia política en función a generar hegemonía política en el país. Sandro, sabemos que en política todo es una estrategia, todo es un juego de intereses. En este caso, hablando del movimiento al socialismo, es un juego de intereses individuales. Llámese Arce Catacora, Evo Morales, llámese vocero Richter, llámese vicepresidente o ex vicepresidente. Es un juego de intereses, en este caso, individuales. Esto no nos dice y tampoco nos niega la idea de que en determinado momento el movimiento al socialismo pueda fungir una alianza. Ahora, consideremos algo interesante. El movimiento al socialismo satisface principalmente las necesidades y las demandas de las organizaciones sociales, rurales, urbanas y combinación de ambas. Entonces, esto va a obligar implícitamente a que el movimiento al socialismo tenga que fusionar sus intereses políticos. Obviamente, si bien la oposición está diciendo hagamos una encuesta nacional y vemos cuál es una de nuestras corrientes o cuál es nuestro candidato a mejor ganador, el movimiento al socialismo está haciendo los congresos y los cabildos. Que en mayor cantidad de gente capitalice organizados en organizaciones sociales o en movimientos sociales va a ser obviamente como si fuese el resultado de las encuestas que quiere hacer la oposición. Entonces, esta mirada es muy interesante porque, el movimiento al socialismo no está teniendo una diferencia de propuesta, tampoco está teniendo una diferencia ideológica. Lo único que están teniendo es una diferencia de quién administra la billetera del Estado. Si un futuro Evo Morales como presidente o si un actual presidente Arce Catacora reelecto en el 2025. Ese es el debate. No es la propuesta, no es las diferencias ideológicas, para nada. Entonces, si bien ahora las disputas son formales, son reales, en determinado momento esto, por claras razones, van a tener que fusionarse. Ya te digo, porque no hay una diferencia ideológica o programática y porque los movimientos sociales van a cohesionar a que estos dos polos se tengan que unir para el proceso electoral. Ahora, preocuparse de la oposición yo creo que es hasta risible. Mira, yo no coincido con el movimiento al socialismo en muchas ideas y en muchas praxis, pero tengo que ser honesto y no veo una oposición real, una oposición programática, una oposición mínimamente que tenga claro cuáles son las nuevas demandas de los votantes. No tiene claro. Y al no tener claro estas dos o estas tres variables, hace que una oposición simplemente sea colaboracionista a los intereses de Estado. En este caso, a la mayoría discursiva. Y la mayoría discursiva, guste o no, desde el primer día del 2021, ha estado en manos del movimiento al socialismo. Y eso no hay más donde perderse. Ahora, Ale, según lo que tenemos de información,
se van a acelerar hoy en la Ocaña todas las mesas de trabajo y al parecer hoy va a concluir porque se dice que hay mucha calor y que se están acelerando los procesos. Bueno, uno, Evo Morales se queda con la presidencia del movimiento al socialismo. Eso es ya prácticamente lógico. Dos, se queda con la sigla del movimiento al socialismo, lo que le permite ser candidato más adelante, seguramente no ahora, más adelante lo proclamarán como candidato del movimiento al socialismo. Luis Arce Catacora, lo ha mencionado Richter, hasta ahora, y no hemos escuchado tampoco, se ha pronunciado para ser o pretender ser candidato. De consolidarse Evo Morales como candidato, Luis Arce Catacora tendrá que buscarse otro partido, cosa que es bastante difícil porque si vemos claramente en un enfrentamiento, digamos, eleccionario, Luis Arce Catacora no va a tener la presencia que tiene Evo Morales. Además que Evo Morales dijo, bueno, vamos a las primarias a ver qué es lo que pasa. Entonces la situación parece que está girando en torno nomás a una estrategia política. Y sigue la duda, ¿no? Pero mira, yo lo decía hace un instante, ahorita lo que se está disputando no es quién lidera el MAS. Si bien el MAS tiene su legado histórico, tenemos que entender que lo que se está construyendo en estas 2 semanas, esta y la siguiente semana, es quién articula con mayor capacidad discursiva y programática un nuevo caudillismo, una nueva imagen del caudillo, un nuevo líder presidencial. Mira, recordemos que hay una jugada bien interesante que está haciendo el señor Arce Catacora. El año pasado se recordaron 40 años de la recuperación de la democracia, donde el movimiento al socialismo a la cabeza del señor Arce Catacora no hizo mucho hincapié en este elemento. Pero ahora, el 2023, a los 41 años, el movimiento al socialismo sí está teniendo más fuerza, o sea, el aparato de Estado en realidad está teniendo más fuerza por la celebración de eso. Está diciendo el Día de la Democracia, como que criticando los anteriores procesos políticos, hablemos del 2019, donde se está diciendo que hubo o hay todavía sujetos políticos, donde yo hago una lectura de este tipo, donde entra el señor Evo Morales, que no son directamente democráticos. Lo anterior al 2022 son etapas un poco impositivas, si es que no dictatoriales. Por lo menos en discurso se está queriendo manejar eso desde la administración del Estado. Siguiente, hacer una recuperación o hacer un recordatorio a los 20 años de la expulsión del señor Gonzalo Sánchez de Lozada en el Alto, está mostrando cómo el señor Arce Catacora está volviendo a rearticular su discurso esencialista de las nuevas imágenes políticas. ¿A qué voy con esto? Está mostrando primero el movimiento social urbano, o por lo menos el movimiento social dentro de los sectores urbanos, lo que pasó entre el 2003 y el 2006. Entonces, esto está haciendo que por lo menos el señor Arce Catacora tenga una imagen, vuelvo a insistir en la palabra, esencialista de un movimiento al socialismo, pero principalmente esencialista de un nuevo caudillaje. Entonces, esta competencia me parece interesante. Ahora, si es una estrategia o no es una estrategia, obviamente la están sabiendo manejar de manera muy sutil, al hecho de que la oposición ya ha mostrado sus 9 posibles candidatos, todos como posibles ganadores, y la oposición está mostrando está haciendo un seguimiento político a lo que el movimiento al socialismo hace. En otras palabras, la oposición no tiene la capacidad de generar el debate político a nivel nacional, no tiene la capacidad de generar el análisis coherente para por lo menos ganar ellos el nuevo discurso o el nuevo debate en el escenario público. Entonces el movimiento al socialismo tiene las cámaras frente a ellos, tiene el discurso contra ellos, tiene los 2 posibles caudillos electorales, y una vez más la irresponsabilidad de la oposición hace que tengan un fraccionamiento, ni siquiera discursivo, un fraccionamiento electoral. 9 candidatos a 2, la diferencia es bastante.
Allen, por ejemplo, también recientemente el vicepresidente Álvaro García Linera se ha dirigido directamente a Luis Arce Catacora en una entrevista, indicándole de que el instrumento, estamos hablando del movimiento al socialismo, el MAS IPSP, el instrumento político, debe retornar a las direcciones campesinas o indígenas. Le recordó a Luis Arce Catacora que ha sido elegido por un indígena y él tiene que tener la ética de devolver ese, digamos, ese compromiso, esa mirada que ha tenido, hablemos de Evo Morales. Para García Linera la solución está clara, es decir, el instrumento político tiene que repetirse de aquí a unos buenos años, 10, 15 años, tiene que comandar un indígena. En cambio, Richter le indicaba de que, bueno, la democracia es amplia, la democracia permite la asunción de otras líneas dentro de la línea de izquierda, para que pueda también un mestizo poder llevar adelante el movimiento o todo este proceso de lo que se ha denominado lo nacional popular. Lo nacional popular, muy zabaletiano, ¿no? Mira, es un poco agradable escucharlo al señor García Linera en dos corrientes. Una, porque su aparato ministerial del señor Linera, que ha sido muy comandada por él los últimos 14 años, antes del 2019, era, en palabras de Silvia Rivera, un bloque de caras. Y eso no hay donde perderse, o sea, no hay una mirada, una influencia india, indígena dentro del aparato de la administración de Bolivia. No lo hubo, no lo va a haber desde la mirada García Linera. Sin embargo, la familia, y ahí quiero ser enfático, la familia García Linera maneja a lo como carne de cañón. Mira, si bien el MAS y la administración del Estado ha estado todo su bloque de caras, también el señor Raúl Linera en el 2019 hace una declaración en Argentina, una vez que se han escapado, y dice que ellos estaban organizando milicias rurales, hablando del norte Potosí y Cochabamba. Y estas milicias rurales iban a defender el proceso de cambio. En ningún momento la familia Linera nos dice, ellos tienen que administrar. No, si bien había un indio llamado Evo Morales, no había el aparato estatal de indios. Simplemente era la imagen, el cliché, el señor Evo Morales y su sonrisita con la chompa. Pare de contar. La mirada García Linera, yo creo que en este momento, no creo, lo que está mostrando es el estado de desesperación de querer volver y asumir al aparato político. Ahora, si bien el señor Linera dice que hay que volver a la mirada india, ¿por qué no abre sus expectativas a la mirada india y postula a un señor Santos Quispe, a un señor Félix Pazzi, Rafael Quispe y otros tantos indios que han ido emergiendo en el proceso? Entonces, esta mirada, esta lectura muy desesperada es, señor Arce, hasta un ladito, aquí tenemos nuestro indio, aunque sea el único dentro del aparato de caras para administrar el Estado. Entonces, estas contradicciones y a la vez estas declaraciones abiertas de los Linera, lo único que busca es readministrar el Estado para no perder esos privilegios económicos que les ha dado Bolivia durante los últimos 14 años. La última pregunta para concluir y agradecerte, Allen, el contacto con Televisión Universitaria. García Linera, en esta entrevista que te menciono, dijo, bueno, lo viene diciendo ya desde hace rato, si el MAS va dividido, pierde, por un lado. Y bueno, al margen de haberle indicado al presidente Luis Arce Catacora que le devuelva el mando a Evo Morales en este caso, también le dijo que se puede llegar a negociaciones. Se puede llegar a la vicepresidencia, prácticamente le ofreció la vicepresidencia a Luis Arce Catacora. Podemos charlar y puede tener una bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y bueno, hay infinidad de ofrecimientos prácticamente que lo están marginando a la opción aparente de la candidatura de Luis Arce Catacora.
lo que ya habíamos dicho, o sea, hay un estado de desesperación de no querer perder los privilegios económicos. Pero veamos esto en dos partes. Uno, ¿cuál es el interés real del señor Arce Catacora? ¿Cuál es la intención? ¿Ganar las elecciones? ¿Construir el estado de industrialización que dice? ¿Construir un nuevo aparato social? ¿Revalorizar la imagen de la clase media urbana? ¿O si hay un interés del movimiento al socialismo de readministrar el Estado? Si la primera es lo correcto, obviamente el señor Arce Catacora no va a necesitar de una sigla que diga movimiento al socialismo, sino va a optar por otras siglas. El 17 de este mes vamos a saber cuál es su fuerza política, porque él no está convocando al movimiento al socialismo, está convocando a las organizaciones sociales desde el aparato de Estado. Veamos su capacidad discursiva de este día y veamos cuál es su nueva letra chica que nos va a empezar a trabajar desde esta fecha. Lo segundo, si el movimiento al socialismo realmente quiere administrar el Estado, ¿cuál es su nuevo postulado? El 2003 se han apropiado del postulado histórico, industrialización, nacionalización y asamblea constituyente. Perfecto, le ha funcionado bastantes años, pero ahora el señor Evo Morales, por más intelectuales o pseudointelectuales que tenga alrededor de él, no tiene la capacidad de renovar un nuevo discurso. Siguen volviendo la imagen india, muy discurso de los 70, 76, hablando del señor Albó. Entonces, esto está limitando la imagen y obviamente está consolidando ese movimiento al socialismo que nos aisló a los sectores urbanos, seamos de clase media o de descendencia indígena, que hemos tratado de influir dentro del aparato social de Estado, pero no se ha logrado. Ahora, por último, el movimiento al socialismo no tiene un proyecto político. El señor Arce Catacora tampoco tiene un proyecto político. Lo único que están velando o están tratando de arrastrar son los privilegios sociales y económicos que les ha dado Bolivia. En contraposición a ello, si gana o no el señor Arce Catacora con otra sigla, por supuesto que ganaría. Si el MAS va fracturado, por supuesto que ganaría. Si el señor Evo Morales va con otra sigla, inclusive por supuesto que ganaría, porque no hay una retribución política de la oposición. ¿Qué nos vende la oposición? ¿Qué nos postula la oposición? Tiene propuesta económica, tiene propuesta política, ideológica o por lo menos discursiva, y en todos los 9 caudillos que nos muestran las posibles variables electorales de la oposición, ninguno de ellos ha tenido la capacidad de articular mínimamente el discurso a nivel nacional para la administración del Estado. El señor Cuéllar, interesante, pero ¿cuál es su propuesta? Con eso me quedaría, querido Sandro. Bien, Allen, como siempre, muchísimas gracias por el análisis, por el contacto con Televisión Universitaria. Y bueno, te estaremos convocando para más adelante. Te mando un abrazo y, como siempre, agradecido por el análisis y los comentarios. Sandro, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Hasta una próxima oportunidad. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el analista político Allen Kisbert, quien nos ha graficado una visión precisamente del movimiento al socialismo. Pero el próximo 15 de este mes, el presidente Luis Arce Catacora está convocando a un cabildo. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Van a medir fuerzas en la UCN y en el Alto.